María Fernanda, buenas tardes. Ruth Noemí, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Sección J. Ya casi llegamos a por lo menos el 50% de los compañeros asignados a la sección J. Muy bien. Ya estamos con ese 50%. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Me da mucho gusto saludarlos, deseando que tengan una tarde tranquila, una tarde calurosa si ustedes quieren, pero con el ánimo hasta arriba para tratar de que nuestra hora de trabajo se nos vaya lo mejor posible sin sentirla y tratando de comprender lo que vamos a explicar. Ahora pues ya no tengo que contarles nada de laboratorios porque ya ustedes y yo estoy descansando de la subida de laboratorios y ustedes de de bajada impresión y trabajarlos, ¿verdad? Pero me hubiese gustado un par de leyes más, la ley de responsabilidades y otra ley que podría ahí aclararnos, pero eso ya es historia, serán para el próximo año si estamos con vida. Vamos a seguir trabajando ahora con los instrumentos, ya no intraórganos, siempre controles políticos, instrumentos de carácter político. Ya vimos la división la división de poderes como primer ejemplo. Estamos hablando la clase anterior de los controles intraórganos, que son controles políticos adentro del propio órgano. Recuerden ustedes que hablamos de la votación calificada, hablamos del bicameralismo, hablamos del refrendo ministerial. Hoy el espacio de tiempo nos va a permitir ocuparnos de los controles interórganos, controles políticos entre los órganos del Estado. ¿Ya? Dentro de los controles que ejemplificamos, y Karl Lowenstein en su libro de Teoría de la Constitución fue el creador de ese esquema, menciona, por ejemplo, el veto presidencial, la interpelación ministerial y los informes ministeriales. Vamos desde luego a hablar inicialmente de lo que es el veto presidencial. Para ello, tenemos que abocarnos a nuestra Constitución en físico, porque si la tienen ustedes en su tablet o en su teléfono, pues yo no le veo la gracia para que puedan ustedes subrayar eso.
Nos trasladamos al artículo 178 de la Constitución y ahí claramente habla del veto. No sin antes que ustedes tomen en cuenta el 177, ¿ya? Que habla de aprobación, sanción y promulgación, que están íntimamente relacionados con el tema. El 177 dice, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Esos son los pasos normales después que se han cumplido con las 3 lecturas del artículo 176. Entonces, después de que se aprobó en una última lectura, en una tercera lectura, donde se supone que fue discutido, analizado artículo por artículo y se llegó a la aprobación total de la ley, de ese proyecto, entonces el 176 amarra al 177 y dice, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Aquí ya entramos al campo de la interconexión o de lo interórgano, el visitar. Si todo el trabajo de la aprobación de un proyecto de ley se hizo adentro del organismo legislativo, el siguiente paso es ir de visita a otro organismo del Estado en donde, sí, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, está totalmente de acuerdo con ese proyecto de ley, pues él tendrá 15 días para sancionar, es decir, aceptarlo, firmarlo, lo va a promulgar en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial, y se ordena su publicación. Y allí mismo, dentro del contenido de la ley, se va a indicar cuándo comienza en vigencia esa ley dentro del territorio nacional. Así de fácil. O sea, no hay ningún pierde, todo está muy claro y hasta ahí no tenemos problema. El problema es cuando el Ejecutivo no lo sanciona. Y si no lo sanciona, no lo va a promulgar y no lo va a publicar. El Ejecutivo recibe en la Secretaría Específica de la Presidencia, recibe ese proyecto de ley. Y según la Constitución, el presidente tiene 15 días para sancionarlo, es decir, para aceptarlo, para expresar su conformidad, promulgar, ordenar que se promulgue y que se publique en el diario oficial. Y se acabó. Ya entra la ley en vigencia. Pero cuando el presidente, por razones políticas, por razones de que no está muy claro el contenido de esa ley o probablemente al Pleno de los Diputados
se le hayan pasado algunos artículos que son susceptibles de una potencial inconstitucionalidad general. Entonces el presidente, dentro del plazo de ley, lo que hace es, Gabriela Solares, buenas tardes, lo que hace simple y sencillamente es hacerle porque no crean que solo el presidente y los ministros en consejo no, ellos no saben nada de leyes, ellos le trasladan al equipo de asesores constitucionales que tienen para que ellos les hagan saber si cumplen o no con los requisitos y si no hay contradicción entre normas constitucionales y normas ordinarias. Es el trabajo de los asesores del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Ese es el trabajo. Indagar y ver y conocer todo el andamiaje jurídico para decir, mire, aquí puede haber probablemente una inconstitucionalidad porque este artículo contradice a este artículo de una ley ordinaria o de la propia ley constitucional. Entonces, en el ejercicio del veto, el presidente de la República en Consejo de Ministros toma la decisión de que dentro de los 15 días que se le otorgaron para que sancionara esa ley, lo devuelva al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, la presidenta y su junta directiva, en la sesión más inmediata, hará del conocimiento de los diputados el veto de que fue objeto la ley. ¿Para qué? Puedan tomar diversas actitudes los diputados al Congreso de la República. Entonces, el artículo 178 es muy claro. Si tienen sus resaltadores, por favor, utilícenlos porque dice, dentro de los 15 días de recibido, ahí son días hábiles, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su derecho de veto. Quiere decir entonces que el veto es una institución eminentemente de carácter político, es una herramienta de carácter político que tiene a disposición el presidente de la República y que puede hacer uso de ella las veces que lo estime conveniente, porque ha considerado en Consejo de Ministros y con el grupo de sus asesores que la ley realmente no llena las expectativas que se esperaban de la misma y que probablemente sea susceptible a posteriori de algunas impugnaciones de carácter constitucional. Y como recuerden ustedes que el presidente y los vicepresidentes y los ministros de Estado son solidariamente responsables por el contenido de esa ley, eso tiene que ser muy cuidadosos al momento de sancionar, promulgar y publicar una ley. Si el equipo de asesores le dice, presidente, el problema que vamos a encontrar aquí, que más adelante el CACIF, más adelante la Universidad de San Carlos, más adelante el banco, más adelante van a impugnar esa ley y somos responsables y nos pueden deducir responsabilidades administrativas, penales o civiles o de cualquier otra naturaleza. Entonces, en el ejercicio del voto, el presidente tiene ese derecho. Ahí la teoría de los frenos y contrapesos juegan un papel de balance, ¿verdad? De balance. El Congreso cumplió, pero pongo, por ejemplo, el distractor. No sé si ayer ustedes vieron a Francisco Arredondo en su programa de los domingos, ahí se me fue. Bueno,
se me fue el nombre. Pero el doctor, con muy buen criterio, yo ya se los había explicado en la clase anterior, con muy buen criterio, hace una explicación del trabajo ingrato que están haciendo los organismos del Estado en relación al quehacer cotidiano de nuestra Guatemala. Y entonces, ese distractor que usaron del PROVID, al final, el Congreso, dentro de ese plazo que tenía, que dice el 177, no lo remitió para su sanción al Ejecutivo, sino decidió, por mayoría, archivarlo. Entonces, hasta ahí, esa primera parte del artículo 178 es clara. Aquí, en este segundo párrafo, es donde yo quiero que presten mucha atención, porque se juegan muchos intereses políticos por parte del legislativo. Oigan esto, continúo. Segundo párrafo del 178. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, oigan esto y subrayenlo, por favor, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Vuelvo a repetírselos porque voy a lanzarles una pregunta mera capciosa. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Pregunto a los 163 estudiantes que están en este momento conectados, pregunto, ¿qué figura doctrinaria se opera en la lectura de ese artículo? ¿Qué figura doctrinaria se menciona en ese artículo? Voy a repetírselos por si no me han captado. Yo sé que sin pena, porque la única manera de quitarnos... Gabriel Ábrego. Gabriel, te regreso. No, José. Te regreso primero al 177. Lo regreso al 177. Aprobado un proyecto de ley. ¿En dónde se va a aprobar? En el Congreso de la República. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Bueno, ahí no hay problema. Pero, vuelvo, eso era Luis Ávila. Eso, dame tu respuesta para que todos lo oigan. ¿Qué se opera ahí? En ese párrafo que acabo de leer. El silencio administrativo. El silencio administrativo. ¿De qué clase? Eso sí no sé. Dice, usa tu lógica. Tienes que usar tu lógica. Dice, si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de que lo recibió, debemos de entender nosotros los ciudadanos que se tiene por sancionado. Pero como el presidente no lo va, muy bien, Adela Carolina, excelente, me encanta eso. El silencio administrativo positivo. Ya hablamos en una oportunidad
del silencio administrativo negativo. Es decir, cuando yo presento una solicitud a cualquier institución, sea gubernamental, municipal o de la iniciativa privada, y transcurren 30 días hábiles y no tengo respuesta, entonces debo de entender que se tiene por denegada mi solicitud. Silencio administrativo negativo. Pero en este caso, a la inversa, se envía el proyecto de ley al Ejecutivo. El Ejecutivo lo recibe. Pasan los 15 días hábiles para que el presidente lo sancione, lo promulgue y lo publique. Pero no lo hace. Y pasan los 15 días. Según la Constitución, debemos de entender que está sancionado. Pero como el presidente no va a ordenar su promulgación ni su publicación, entonces viene el Congreso de la República y ordena. Por eso les decía en algunas clases, ustedes, el Congreso no sabe el poder político que tiene sobre el Ejecutivo, y ordena su publicación dentro de los 8 días siguientes. Vean, se opera el silencio administrativo positivo. Silencio administrativo positivo. Entonces ahí, háganle, los que tienen su constitución, con un lapicero, un asterisco, y se opera el silencio administrativo y una cruz positivo. Sigamos. Siempre estoy en el segundo párrafo del 178. Y aquí van a surgir más preguntas para poderlos emocionar a ustedes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, es decir, se envió al Congreso el proyecto de ley para ser sancionado, pero se envió. ¿Cuándo se clausuran las sesiones del Congreso? En el primer periodo de sesiones ordinarias. A ver, ¿cuándo se clausuran las sesiones del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso? Termina el 15 de mayo. El 15 de mayo, muchas gracias. El 15 de mayo, Alexia, gracias, Estrada Román. Pero enviaron ellos enviaron el 10 de mayo. El 10 de mayo enviaron el proyecto. Entonces, 11, 12, 13, 14 y el 15 clausuran sus sesiones ordinarias del Congreso. Y aquí mismo está previsto, dice: en caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias, cuando comience el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República de Guatemala. El 1 de agosto. El 1 de agosto. ¿Qué artículo me estás leyendo, Estrada Román y Alexia? 158, sesiones del Congreso. Para que todos lo tengan presente, el artículo 158 dice: el periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. O sea, ya se tienen que presentar los diputados porque saben que se inicia el periodo de sesiones ordinarias y que terminan el 15 de mayo. Y luego regresa el segundo periodo de sesiones ordinarias el 1 de agosto. El 1 de agosto y concluye el 30 de noviembre de cada año. Esto es constitucional. Artículo 158. Me agrada de verdad que estemos entendiéndonos y comprendiendo
cómo nuestra Constitución está explícita y clara, y la teoría de los frenos está balanceada. Lo que hay que hacer por parte de quienes detentan el poder político es respetarla. Eso es todo. Hacerla cumplir, observarla, no pisotearla y pasarse encima de ella, que es lo que actualmente se hace. Vean lo lamentable que acaba de enterarnos de la renuncia de la jueza Ifán. Qué lamentable que otras de las poquitas contadas con los dedos personas que aman a su país, que se entregan a la profesión con el cariño, con el deber, tuvo que renunciar a su cargo porque su vida estaba en peligro y la de su familia. Qué tristeza que ahora otro elemento valioso para Guatemala abandone el país porque su vida está de por medio. Así es como está funcionando la justicia actualmente en Guatemala, a base de intimidación, de miedo y de terror. Y terror, miedo creíble, porque no son solo palabritas. Cuando el presidente de la República le manda a pedir el informe del sujeto A de un proceso de investigación, ¿qué te está diciendo? No hay necesidad de tener 4 dedos de frente. Ella te está condenando. Ella te está mandando a condenar. Entonces la otra, inteligentemente, con el dolor de su corazón, tiene que abandonar el país porque peligra su integridad física y la de su familia. Triste. Sigamos. Entonces ya conocieron eso, de que en caso de que el Congreso clausurara sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Ahí está claro. Y entonces alguien mencionó ahí la primacía legislativa. Y ahí es donde encontramos ese poder político que la Constitución le está brindando al organismo legislativo para que realmente trate por sobre el Ejecutivo de imponer el criterio. Dice la primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, en el caso hipotético de que se devolvió dentro de los 15 días el decreto, el proyecto de ley, entonces, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Esas son las 2 posiciones del Congreso. Reconsidera las observaciones del presidente o rechaza esas observaciones. Si no fueren aceptadas las razones del veto, es decir, si los rechaza, si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazara el voto por las 2/3 partes de total de sus miembros, es decir, por mayoría calificada, 107 votos, el Ejecutivo deberá, vean el poder, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Es decir, no es si yo quiero, no, es que debe de hacerlo. Es imperativo por parte de la norma constitucional el qué hacer del legislativo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechaza
el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, de los 160, 107 votos aceptan el rechazo, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días de haberlo recibido. Y si no lo hace, ahí está la respuesta. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surte efectos como ley de la República. Era lo que yo les he dicho siempre. El Congreso de la República, los diputados, los dignatarios de la nación no saben el rol que deben de jugar dentro de ese organismo que es más poderoso que el Ejecutivo. Pero como todos están vendidos, entonces están cooptados. Y es el Ejecutivo el que hace y el que maneja y el que deshace eso. ¿Y por qué digo eso? La semana pasada es conocimiento de ustedes que el Congreso de la República aprobó una ampliación de más de 3,000 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que no había necesidad en absoluto de aprobar esa ampliación, porque en el presupuesto que estimó y que proyectó el año pasado el Ministerio de Infraestructura, esos trabajos que, entre comillas, se van a hacer, ya están aprobados dentro del presupuesto que está vigente actualmente. Este dinero va a servir para preparar la campaña de los partidos políticos. Así es sencillo. Entonces, cuando lo remitan aquí es donde nos vamos a dar cuenta si el presidente ama a su país. Cuando sea remitido y dentro de los 15 días, si el presidente veta ese proyecto de ley, me quito el sombrero, señores. Me quito el sombrero y digo, bueno, algo bueno hizo este presidente al vetar esa sinvergüenzada. Pero si lo sanciona, lo promulga y lo publica, repartimos la vaca atendiendo a las condiciones y atribuciones de cada partido político. Así es sencillo. ¿Se dieron cuenta? ¿Me comprendieron? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Hay alguna duda al respecto? No, muy bien. Sí. No, licenciado. Muchas gracias. Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional regularmente, 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Y el artículo 181 habla de disposiciones del Congreso. No necesitan la sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior. Es decir, todo lo que el Congreso regule en ejercicio de su organismo, ahí no hay que sancionarlas. El mismo Congreso dicta las medidas pertinentes y no hay necesidad de remitir nada al Ejecutivo, porque son disposiciones internas del organismo legislativo. Dense cuenta entonces cómo dentro de los controles interórganos, un control de un organismo, el trabajo de un organismo se traslada a conocimiento de otro organismo y este lo acepta o lo rechaza. Punto. Del legislativo pasa al ejecutivo para que lo sancione, para que lo promulgue y para que lo publique. Pero pasan los 15 días y no lo sanciona.
entendemos que se debe tener por sancionado y el Congreso lo va a publicar dentro de los 8 días siguientes. Y es ley para todos. Pero si el veto del presidente en Consejo de Ministros llega al Congreso y en la siguiente sesión se conoce y este veto es rechazado por las 2/3 partes del total de diputados, por 107 votos, rechazan el veto. El poder del Congreso es, señores, usted, señor presidente, me sanciona, me promulga y me publique eso. Pues no lo hago. No lo hago. Ah, usted no lo hace. Muy bien. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Y entonces ordenamos el Congreso su publicación y 3 días después ya entra, según el 180, en vigencia el país. Normalmente 8 días después, salvo que en la misma ley se amplíe el plazo para su vigencia o se restrinja. ¿Queda claro lo que es el veto presidencial? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, muy bien. Vamos entonces con la interpelación ministerial, que también es otra institución de control interórgano. ¿Por qué? Porque a la inversa, hay un ministerio o varios ministros de Estado que son llamados a que acudan al hemiciclo parlamentario para que rindan cuentas de su gestión en la cartera que están desempeñando. Es decir, que el legislativo es el que va a llamar a miembros del ejecutivo y le dice, bueno, usted, mire, nos da gusto tenerlo por acá, queremos saber qué está haciendo con el Ministerio de Economía, de Finanzas, con el del Ministerio de Salud, etcétera, 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 etcétera. Para ello, aparte del 178, 177, 178, 179, 180, tenemos que mencionar, por favor subrayen eso, tenemos que mencionar dentro del veto presidencial el artículo 183, subrayenlo, literal H, que dice, son funciones del presidente de la República, literal H, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Y cuando no hay, ¿en qué casos no hay necesidad de sancionar la ley según la Constitución? Cuando se toman las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Correcto. Eso ya sabemos perfectamente, pero hay un caso más importante, donde dice, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Tú citaste el artículo 81, muy bien, pero ¿en qué otro caso la ley no necesita sanción, ni promulgación, ni publicación? Tal vez en el caso de que el Congreso acepte el veto de parte del presidente de la República. Acepta el veto y le hace las modificaciones. Si acepta el veto, quiere decir que el Congreso va a cumplir con las observaciones que el Ejecutivo le ha realizado, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Y entonces ahí, lógicamente, después de cumplidas esas observaciones y discutidas, se vuelve otra vez a remitir al Ejecutivo para que él lo sancione y lo publique. ¿Saben qué dice el último párrafo del artículo 176?
Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Vayámonos entonces ahora a la interpelación ministerial, siempre en su Constitución. Tenemos el artículo 166 y 167 de su Constitución. Si pueden subrayarlo, háganlo. Interpelación a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellos que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Regularmente aquí ya se tomó la mala costumbre de que el ministro de Relaciones Exteriores nunca es interpelado, el ministro de la Defensa Nacional nunca es interpelado, pero por razones de... ¿Ya? Porque no hay asuntos diplomáticos o operaciones militares pendientes, no, pero prefieren los diputados obviar a esos ministerios y sí interpelar a los demás. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros, porque pueden ser varios a la vez, hasta 4, o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Esto es importante. Ni el Congreso en pleno, es decir, ni todo el Congreso, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que debe ser solicitado por 4 diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. En otras palabras, sintetizando ese artículo 166, cuando un ministro o varios ministros de Estado, acá, en este trimestre del año que vamos, todavía no se ha conocido que se esté interpelando a un ministro. Pero hubo un gobierno, creo que era el de la UNE, del presidente Colón, en donde los 4 años el Congreso de la República estaba interpelando a 2, 3 y 4 ministros. Y al ser interpelado un ministro, él debe de presentarse a la hora indicada y puede hacerse acompañar de sus viceministros, de sus asesores y de todo su equipo de trabajo, con la única finalidad de darle respuesta a todas las inquietudes y a todas las preguntas que los diputados le estén interpelando, le estén indicando. Dentro de los efectos de la interpelación, hay en el artículo 167, hay 2 que por favor tengan en cuenta. Solo el primer párrafo del 167. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, uno no podrá ausentarse del país. Es decir, mira que yo tengo un viaje programado para el BID. No, señor. Usted nombre o delegue su participación en un subviceministro, pero usted tiene que asistir a esa interpelación. O sea, ese es uno de los efectos de la interpelación. No podrá ausentarse del país. Y el otro efecto es ni excusarse de responder en forma alguna. Es decir, que el ministro, cuando le esté planteando la pregunta, el diputado, él le diga, me reservo el derecho a responder.
no puede hacerlo. Está en la obligación de responder. Así de sencillo. Debe de responder. Pero él no dice, me reservo la respuesta. Usted no se puede reservar nada, señor ministro. Usted tiene que responder a lo que yo le estoy cuestionando. Y por favor, ya. Porque le estoy haciendo una pregunta directa. Y usted me tiene que dar una respuesta directa. Usted, según la Constitución, en el artículo 167, usted no puede dejar, ¿ya?, de responder ninguna pregunta. Y eso que se lo diga a su equipo de asesores, pues, por si usted no lo sabe. Usted me responde ahora, señor ministro, ¿ya? José Huarca, dime. Licenciado, solo tengo una pregunta. ¿Esa interpelación debe ser en el Congreso de la República o en cualquier lugar? No, en el hemiciclo, en el Congreso, en la sede del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es un funcionario de otro organismo el que tiene que llegar al donde funciona el organismo legislativo. No puede ser en un hotel, no puede ser en el Teatro Nacional, no. Tiene que ser en el hemiciclo parlamentario. ¿Estamos? Solo otra cosa, no sé si, yo no me acuerdo si era el año pasado cuando el ministro de Defensa, quien más que todo usó fuerza excesiva a los manifestantes. No sé si usted conoce al diputado Aldo Habla, que empezó no sé si esa es forma de interpelar al ministro, que por qué hiciste esto, que pero si según vi no estaba en el Congreso de la República, sino que estaba en otro, bueno, ese es un pareciera show una político. Reunión. Eso es un show político, pero eso no es interpelación. ¿Por qué? Porque al ministro se le debe de citar y se debe cumplir con enviarle no sé cuántas preguntas, pueden ser 2, 3, 4, 5, 20, 100 preguntas con 48 horas de antelación para que él se prepare adecuadamente con sus viceministros y su equipo de trabajo y ya lleve preparadas las respuestas con documentos que se los van a entregar a los diputados para demostrarles lo que él está respondiendo en su pregunta verbal y fundamentándose por escrito. Entonces, la interpelación debe ser dentro del hemiciclo parlamentario, dentro de la sede del Congreso de la República. Y como dice el artículo 166, se le debe de hacer llegar con 48 horas de antelación las preguntas que le serán efectuadas al momento de la interpelación en el día y hora fijado. Si surgieren nuevas preguntas con ocasión de las respuestas que ha provocado el ministro interpelado, cualquier diputado puede hacerla, aunque no sea de los que pidió la interpelación, puede hacerla. Y ni el Pleno, es decir, ni siquiera los 160 diputados, ni la Junta Directiva, ni nadie puede acallar a ese diputado que le está haciendo una pregunta al ministro en relación a la interpelación que se está llevando a cabo. Dice, cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionados con el asunto o asuntos que motiven la interpelación. Y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que debe ser solicitado por 4 diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Esto es en el caso de que el Pleno del Congreso no está satisfecha, la gran mayoría, con las respuestas que el ministro de Estado está brindando. Entonces, si hay una iniciativa, una moción por parte privilegiada, de parte de 4 diputados o más, de que se le
plantee un voto de falta de confianza, entonces la mayoría va a decidir en ese momento si se acepta la moción y si se le plantea ese voto de falta de confianza. Es decir, mire, señor ministro, no nos venga a dar usted paja, no nos venga a hablar cosas que no son ciertas. Nosotros tenemos aquí los documentos y usted está mintiendo, porque acá lo que se han gastado son tantos millones y usted dice que no se ha gastado, no se ha invertido nada, y aquí tenemos las facturas y eso, etcétera, etcétera. Tenemos los contratos. Entonces propongo que se le dé un voto de falta de confianza al señor ministro y Junta Directiva pregunta al Pleno y si se da un voto de falta de confianza, el ministro interpelado, al terminar la sesión, se va con su jefe inmediato superior, que es el presidente de la República. ¿Cómo te fue? En Consejo de Ministros, pues fíjese, presidente, que me dieron un voto de falta de confianza. Pero vos que yo realmente lo que habíamos platicado con usted, ya, lo que usted me dijo, que respondiéramos, le llevé los documentos y todo, pero no se logró convencerlos. Bueno, prepárate, tenés 8 días para regresar y ampliarles y tratar de convencerlos. Entonces el presidente de la República todavía tiene esa oportunidad para el ministro decirle, mira, contás con mi voto, porque el plan de trabajo de nuestro gobierno es eso y lo defendiste bien, pero regresa por favor. El ministro regresa dentro de 8 días y trata de ampliar las dudas, las preguntas, etcétera, etcétera, a los diputados. Pero se mantiene el pleno de que con el voto de falta de confianza. Ya así, el ministro regresa con su jefe, que es el presidente, y dice, mira, me confirmaron el voto de confianza. Entonces, automáticamente lo que procede es que ese ministro presente su renuncia al presidente. Así. Pero el presidente le puede decir, mira, para mí estás trabajando, yo te confirmo el cargo. Entonces, el presidente está desobedeciendo lo que el Congreso decidió y puede presentar la denuncia al Ministerio Público por desobediencia. Aquí ya no es una cuestión política, sino se convierte esa cuestión política en una cuestión penal, en un ilícito. ¿Ya? Leamos bien el 167 y analicemos. Si lo pueden subrayar, yo les agradecería que lo hagan. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, no podrá ausentarse del país. Eso ya lo saben, es un efecto de la interpelación. Ni excusarse de responder en forma alguna. Es decir, no puede decir el ministro, mire, me reservo el derecho de contestar. No lo puede hacer. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso. ¿Cuál es la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso? La mitad más uno. La mitad más uno. Si son 160 diputados, la mitad 80, más uno, con 81 votos, ya se tiene mayoría absoluta. Por lo menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso. El ministro presentará inmediatamente su dimisión, es decir, su renuncia. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza
cuya aprobación, aquí sí, ya bajó, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos, ya subió, perdón, el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo inmediato. Es decir, en esta segunda oportunidad en la que ya el ministro ya no es 81 votos, sino para ratificar ese voto de falta de confianza ya son 107 votos, una mayoría calificada. En igual forma se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. 168, que también es importante que lo leamos. Cuando para el efecto sean invitados, aquí ya no hay interpelación. Aquí es una invitación cordial que le hacen los diputados al ministro o a cualquier funcionario público. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones o de los bloques legislativos. No obstante, en todo caso podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrán hacerse representar por los viceministros. Aquí no hay problema, porque es una invitación. Todos, y aquí están todos los funcionarios, todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. Es decir, el Congreso puede invitar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a jueces, alcaldes, concejales, corporaciones municipales, directores, etcétera, etcétera. Vean, pues, vuelvo a insistir, el control político que el Congreso de la República puede ejercer en toda la administración pública descentralizada y autónoma, porque pueden ya mandar a invitar al rector de la Universidad de San Carlos, ¿por qué no? O al presidente del Banco de Guatemala, o al directorio de la Superintendencia de Administración, es decir, tiene ese poder enorme que los diputados no saben que está en la Constitución y que pueden hacerlo en aras de una mejor marcha para beneficio del país. Pero mientras no conozcan la Constitución, lo único que hacen es levantar la mano sin leer lo que están aprobando. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí, licenciado. Bien. Por último, tenemos los informes ministeriales. La pandemia fue un ejemplo que nos puso sobre el tapete cómo el Ejecutivo, a través de acuerdos gubernativos, decretó en toda la República, por razones de emergencia, restricciones a la mayoría de los habitantes del país. Y ese era un decreto gubernativo, pero que era de observancia general. Al momento en que dice, señores, la ley seca es a partir de las 6 de la tarde, nadie puede circular después de las 8, solo los bomberos, la Policía Nacional Civil, las ambulancias. O sea, esos son informes ministeriales, son decretos gubernativos que todos los organismos del Estado están obligados a colaborar al cumplimiento de los mismos. El presidente giró instrucciones cerrando establecimientos, centros comerciales, cerrando expendios de licor, poniendo un toque de queda, y todos teníamos que a las 6 de la tarde, híjole, ahí veníamos, ¿ya? Ese es un informe gubernativo en donde la colaboración de todos los organismos del Estado y de todas las entidades se prestaban para eso, por la emergencia del COVID-19, de la pandemia. Ese es un control
interórgano. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo le ordenaba a todos los miembros del Legislativo, a todos los del Judicial, a todas las entidades descentralizadas y a toda la población que observara, que no podía, que cargara su mascarilla, que se vacunara, etcétera, etcétera, etcétera. Son controles interórganos, donde un organismo impone su voluntad frente a todo el mundo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Licenciado, disculpe. Sí, Dime, Carmen María. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Podría repetir esto del informe? Porque no lo entendí muy bien. Mira, otro ejemplo que Carl Lowenstein señala y que denomina en su esquema informes ministeriales son aquellos que tienen trascendencia de cumplimiento imperativo que es emitido por un organismo del Estado y que los demás organismos del Estado deben de cumplir y hasta las entidades descentralizadas. Y puse como ejemplo en el año 2021, cuando el presidente de la República creó aquellos decretos gubernativos 8/2021, 9/2021, en donde el organismo ejecutivo ordenaba a toda la población que el toque de queda comenzaba a partir de las 9 de la noche, que todos los establecimientos de penes y licores tenían que cerrar a las 6 de la tarde, los centros comerciales tenían que cerrar a las 4 de la tarde, etcétera. O sea, todo eso que vivimos, lo experimentamos todos, fue una directriz, un mandato que salió del organismo ejecutivo y fue dirigido al legislativo, al organismo judicial y a todas las entidades descentralizadas y autónomas y a toda la población. Entonces, ese es un control político por la emergencia que se dio. Es decir, señores, no se puede circular a partir de tal hora. Salvo los bomberos, salvo las ambulancias, salvo la Policía Nacional Civil o aquellos cuerpos de socorro, etcétera. Entonces, algunos, o aquel personal de salud que ponía atrás de sus carros personal médico. Pero, entonces, nadie más podía circular más que ellos. La ciudad estuvo en un sepulcro horrible, en un silencio absoluto. Y los supermercados tenían restricciones en determinado horario, las tiendas, las ventas de licor, los centros comerciales. Recuérdense ustedes los meses que estuvimos encerrados en nuestra casa. Ese es un informe ministerial, es un informe gubernativo, es un decreto gubernativo que emana del Ejecutivo para todo el mundo que vive dentro de la República de Guatemala. Es un control político porque ahí ni siquiera el Congreso, o el organismo, nada. Usted cumple, porque si no se va preso. Y muchos pues vendían licor, cerraban las puertas como, no sé mucho, cerraban los restaurantes y se quedaban adentro, ¿verdad? Echándole al wipe. Entonces, pero eso muchos fueron capturados, se les impuso una sanción de 500 hasta de 1,000 quetzales. Y hubo emergencias de verdad probadas en donde los jueces, cuando eran conducidos esas personas por romper el mandamiento ordenado por el Ejecutivo, pues decían sí, pues tenían necesidad de ir al médico, pues tenían necesidad de ir al centro de salud, porque ya. Entonces, ese ejemplo de informes ministeriales pertenece a los llamados controles interórganos, que son controles políticos entre los órganos del Estado. ¿Te queda claro? Sí, muy bien. Carola. Buenas tardes, licenciado. Buenas Mire, tardes. con respecto al ejemplo que acaba de dar,
¿Será que eso tiene, por ejemplo, tiene alguna relación con el Estado unitario, como ejemplo? Con el Estado unitario. Ajá. ¿Qué quieres decir con Estado unitario? Por eso quiero que usted me saque de la duda. Si este ejemplo que usted acaba de dar puede ser un ejemplo claro de Estado unitario. No. Nosotros somos tienes que fijarte en el artículo 140. Ese es tu clave, el 140. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, puede ser un estado unitario. ¿Ya? Ok, vale, está bien, gracias. Vaya. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, aquí me quedo. El próximo viernes vamos a ver, con esto terminamos los instrumentos políticos. El próximo viernes vamos a ver los instrumentos económicos. El próximo lunes veremos los instrumentos sociales y luego los de jurídica. Solo les recuerdo que este miércoles tienen un ejercicio electoral y hay que ir a ejercer su voto. Hay que ir. Ustedes decidan por qué candidato van a votar, pero ejerzan su voto. Tienen el derecho, si ya tienen sus 10 cursos ganados del primer año, pueden participar perfectamente. Así es de que, como consejo, como su profesor les digo, ejerzan su derecho del sufragio. Que no elijan otros por ustedes, porque después no tenemos el derecho de estar haciendo señalamientos. Christopher, Giovanni, dime. Licenciado, buenas tardes, ¿qué tal? Yo tengo duda con la pregunta 16 del laboratorio 12. No sé si me la puede explicar o dar, por favor. 16 del laboratorio 12. Así es. Bueno, pregunta 16 del laboratorio 12. 10, 11, 13, 14, 12. 16. Es nombrado por el Contralor General de Cuentas y tiene bajo su responsabilidad las dependencias siguientes: Dirección de Auditoría al sector Salud y Seguridad Social, Dirección de Auditoría al sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, Dirección de Auditoría al sector Defensa, Seguridad y Justicia, entre otras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien la tiene? Subcontralor de Calidad de Gasto Público, artículo 7. Muchas gracias. Artículo 7 del reglamento. Artículo 7 del reglamento. Ahí Gracias, compañero. Les agradezco su respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces el día viernes, si Dios nos presta la vida, ¿verdad? Un abrazo. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.